frente a la palabra del Señor y recibir de su trato lleno de misericordia, lleno de gracia, de bondad. El texto que nos toca compartir hoy se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, y dice así: es palabra fiel y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y en esta carta el apóstol Pablo le hacía saber a Timoteo, su verdadero hijo en la fe, que el Señor lo trató con mucha misericordia, lo trató con gracia abundante, tuvo un trato paciente para con el apóstol. Y lo que resalta también el apóstol Pablo es: Timoteo, vos tenés que saber esto y tenemos que llegar a todo lugar, a toda persona, para que se conozca el mensaje de salvación. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y en esto de que el mensaje es Cristo Jesús vino al mundo, nos encontramos con que el Señor fue práctico. El Señor tuvo una iniciativa voluntaria, intencional, de llegar al mundo para que todos conocieran de la palabra, para que todos conocieran cuál es el trato de amor, el trato de misericordia, de gracia que Él tiene para con cada uno que lo acepta. Y déjame decirte que hasta acá estamos en un lugar de privilegio, porque estamos siendo confrontados por la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo sigue en este versículo y dice: después de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, yo soy el primero, de los cuales yo soy el primero de esos pecadores. Y el apóstol dice: yo era inmerecido de tanta gracia, yo era inmerecido porque yo perseguía a la iglesia, yo blasfemaba. Y el apóstol hace saber esto a Timoteo, que el Señor tuvo un trato especial con él, por sobre todas las cosas, que el apóstol se dejó usar y fue su vida una consecuencia de lo que Dios trató de forma directa y personal. Y me gustaba resaltar el antes y el después de este versículo. En el verso 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y cierra en el versículo posterior al 15: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y acá podemos encontrar claramente que el Señor tuvo un trato lleno de misericordia, un trato de gracia abundante, un trato paciente para con el apóstol Pablo, y esto se lo transmite el apóstol a Timoteo, y le dice: bueno, tenemos que llegar a todos, a todo lugar, compartir el mensaje. Y me gustaba resaltar de qué forma el apóstol le está transmitiendo esto a su hijo en la fe. El Señor vino al mundo para salvar a los pecadores. Lo dio todo, dio a su hijo, pero hubo un trato especial. Y por eso le llamamos lugar de privilegio, ¿no? Porque estamos siendo confrontados por la palabra, estamos en un momento que podemos hacer una pausa y decir dónde nos estamos encontrando, de qué forma nos estamos encontrando. Y también compartirte que podamos juntos revisar nuestro vínculo, nuestra fidelidad para con el Señor. El Señor es clave cuando nos dice que vino al mundo porque interesadamente quería a cada uno, a todos. Y es cuando el apóstol allá en la iglesia fundada en Corinto dice: yo era inmerecedor de tanta gracia, de tanta misericordia, porque yo perseguía a la iglesia, porque yo ponía gente presa, y sin embargo ahora estoy acá, por gracia del Señor, y no soy digno de ser llamado apóstol. Y ahí el apóstol nos trae el vínculo que el Señor
tuvo para con él, el trato, el amor, la misericordia. Y junto con esto, también quería llevarte a que podamos juntos revisar nuestra forma de ver al otro, nuestra forma de tratar al otro. Sea que tengamos algo para hablar, o sea que tengamos algo para recibir. El trato, ¿cómo está siendo? ¿De qué forma lo estamos llevando? ¿Estamos permitiendo, como el apóstol hizo, Señor, tratame, usame, llévame donde me tengas que llevar? ¿Estamos haciendo como el apóstol Pablo lo trataba a Timoteo y le decía, es por acá? Y su trato era paciente, su trato era con misericordia, porque el apóstol le estaba enseñando claramente a Timoteo, a este discípulo joven, que juntos fueron compartiendo a partir del segundo viaje que el apóstol Pablo tuvo, en esos viajes misioneros, y fueron compartiendo estas experiencias. Entonces me gustaba que podamos ir por ese lado, me gustaba que podamos ver que estamos en un lugar de privilegio porque tenemos un Dios que es misericordioso, tenemos un Dios que tiene un trato de gracia para con cada uno de sus hijos. Tenemos un Dios que tiene un trato de paciencia con cada uno de los que se le acercan y lo reciben. Y si hace poco que te estás acercando a la iglesia y hace poco que estás escuchando la palabra, déjame decirte que es el mejor lugar donde puedes estar frente a la palabra del Señor, siendo desafiado por lo que Él tiene para vos, el propósito que Él tiene en vos. Y si hace mucho que venís caminando en este camino de la fe, en este camino de seguir a Dios, qué bueno que podamos renovarnos, qué bueno que hagamos una pausa y podamos mirar nuestro trato con el Señor, el trato que Él nos da, revisar nuestra fidelidad, revisar nuestra misericordia para con el otro que me viene a hablar, para con el otro que tengo que escuchar. Déjame decirte que el lugar de privilegio lo tenemos que revisar constantemente y lo tenemos que cuidar, porque el Señor tuvo mucha misericordia, dio lo más preciado que tenía y fue práctico con cada uno y lo hizo voluntariamente y lo hizo porque tenía una intención. La clave del Señor sigue permaneciendo en que al haber mandado a su Hijo Jesús nos dio vida, nos dio esperanza a todos. Y el apóstol, cuando escribe esta carta y cuenta acerca de su ministerio y puntualmente trata con Timoteo, contempla la bondad del Señor, contempla lo que era su vida en el antes y lo que fue su vida en el después. Y en base a eso, déjame llevarte a cuando el Señor hablaba en el Sermón del Monte y decía, bienaventurados los misericordiosos. Y que podamos revisar eso, que podamos analizarlo, que podamos salir a hacerlo con otros, a mirar el trato de misericordia que el Señor tuvo con nosotros, bueno, que lo podamos tener con otros, que podamos crecer en esa dirección, alineados a lo que dice su palabra. Y para cerrar este momento devocional, me gustaba compartirte un versículo para que podamos contemplar juntos lo que es la misericordia del Señor, lo que es su interés en cada uno y lo que abarca la magnitud de su misericordia. Este texto se encuentra en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es el Dios verdadero, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Que la gracia del Señor en esta hora junto con la ayuda del Espíritu Santo, nos lleve a darnos cuenta dónde estamos, que nos lleve a darnos cuenta cómo estamos, a revisarnos y que podamos valorar, podamos ser agradecidos, podamos doblar nuestras rodillas en oración y en intimidad, decirle, Señor, gracias por la bondad, gracias por tu misericordia, gracias por el trato
que tuviste con tu Hijo Jesús, que lo mandaste, te metiste con cada uno y que hoy nos toca a nosotros ver cómo estamos tratando en el vínculo con el otro, en la misericordia, en la mirada, en el trato de gracia, de paciencia, que juntos podamos ir en esa dirección y que podamos crecer, rendirnos y aprender.